El aire nocturno en Ciudad de México cortaba mis mejillas como cuchillo afilado mientras bajaba del taxi, aferrando un pequeño bolso que había llevado desde los 70. La fachada de cristal del hotel brillaba con arañas de luces que arrojaban destellos dorados sobre la acera salpicada de lluvia. Me detuve un momento, ajustando el broche de perlas en mi solapa, y respiré hondo. Esta noche era para Salvador, la cena de celebración de mi hijo, su momento para brillar entre colegas y familia. Adentro, ya se escuchaba el suave murmullo de la música, risas que se derramaban por el pasillo principal. Dejé que una pequeña sonrisa tocara mis labios. Había trabajado duro. Me recordé. Luchó después de la universidad. Y yo hice lo que hacen las madres. Cargué más peso del que nadie vio. Escondí deudas. Lo levanté hasta que pudo estar de pie. Valdría la pena solo por verlo orgulloso. Me acerqué a la entrada, mis tacones resonando suavemente contra el mármol pulido. Un guardia uniformado se movió cortésmente cuando alcancé la puerta. Fue entonces cuando la voz de Estela, filosa como navaja, cortó el aire. Solo vino a pedir limosna otra vez. Susurró, aunque lo bastante alto para que el guardia y un grupo de invitados lo oyeran. Me quedé helada. Mis ojos se volvieron hacia ella, Estela, mi nuera, envuelta en seda plateada, labios pintados del rojo de un semáforo. No me miró. Solo lanzó una mirada al guardia como si yo fuera una molestia, una vendedora ambulante no deseada. Por un instante pensé que era una broma de mal gusto, pero entonces vi a Paloma, mi dulce Paloma, de 14 años y llena de bondad. Me vio desde el otro lado del vestíbulo. Su rostro se iluminó y corrió hacia mí, brazos abiertos. Mi corazón dio un salto hasta que la mano de Estela se disparó, sus uñas atrapando la manga de Paloma. «No está invitada», siseó Estela, jalando a mi nieta contra su lado. Las palabras cayeron más pesadas que la lluvia afuera. Los invitados giraron la cabeza, curiosos, susurrando tras manos arregladas. El guardia se movió incómodo, mirando entre Estela y yo, esperando una señal. Y entonces apareció Salvador, mi hijo, con un traje impecable que sabía no había pagado solo. Avanzó con una sonrisa ensayada para sus invitados, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Por un brevísimo instante, algo parpadeó culpa. Duda, pero se desvaneció bajo una capa de confianza pulida. «Perdón», mamá dijo con suavidad, lo bastante alto para que los parientes y extraños reunidos lo oyeran. «Esto es solo para la familia». Mis labios se abrieron. Busqué en su rostro, esperando una grieta. Un rastro del niño que una vez tomó mi mano en la oscuridad tras la muerte de su padre, susurrando, «Estaremos bien, mamá». Pero no había nada, solo un hombre que eligió el espectáculo sobre la sinceridad. El guardia me miró ahora, más seguro de sus órdenes. Los invitados se movieron, incómodos, pero nadie habló. Sentí docenas de ojos clavándome en el lugar, esperando que la anciana suplicara, llorara, protestara. En cambio, me erguí. Levanté la barbilla como una vez les dije a mis estudiantes que hicieran antes de un discurso. Mis manos no temblaron. Mi voz no se alzó. Me giré sin una palabra, mis tacones resonando en el mármol, firmes y sin prisa. El suave abuela de Paloma me siguió, ahogado por el siseo cortante de Estela. Afuera, el frío me recibió como un viejo amigo. La lluvia había comenzado a caer, silenciosa, constante, borrando las huellas de los invitados que habían entrado antes que yo. Me quedé allí un largo momento, mirando las luces brillantes del salón a través del cristal. Pensaron que me habían borrado frente a todos. Creyeron que me habían disminuido con palabras como mendiga y no invitada. Pero la humillación, sabía, es pasajera. Pasa como el clima. Lo que queda es la memoria
¿Y los registros? Me ajusté el abrigo. Levanté la cabeza contra el viento y comencé a caminar. Cada paso lejos de ese hotel no era una retirada, sino una decisión. Para cuando llegué a la esquina, ya sabía que no lloraría, no suplicaría, no colapsaría bajo el peso de su crueldad. Volvería a casa. Abriría mi escritorio y me recordaría cada factura, cada recibo, cada contrato firmado con mi nombre. La verdad que fingía no conocer, porque esa noche cerraron la puerta. Pero mañana les mostraría quién tenía las llaves. La lluvia suavizaba el ruido de la ciudad mientras avanzaba por la avenida Reforma, el frío calando a través de mis guantes. Cada paso se hundía ligeramente en la capa húmeda que ya cubría la banqueta. El aire fresco con la agudeza del invierno. La gente pasaba apresurada, envuelta en bufandas, riendo mientras se metían en restaurantes cálidos. Caminé más lento, firme, como si el mundo hubiera cambiado a un ritmo que ya no necesitaba seguir. Las luces del hotel brillaban detrás de mí, aún zumbando con la vida de la que me habían expulsado. Me negué a mirar atrás otra vez. Mantuve los ojos al frente, mi aliento empañando el aire. Un ritmo que coincidía con el sonido de mis tacones contra el suelo mojado. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de años de recuerdos presionando, exigiendo ser reconocidos. Recordé el primer invierno tras la muerte del padre de Salvador. Él tenía 10 años y no tenía idea de cómo nos mantendríamos a flote. Trabajé noches en la biblioteca. Luego limpié salones al amanecer antes de dar mis clases. Algunos días usé zapatos con agujeros, rellenándolos con cartón para ahorrar para sus libros. Salvador nunca lo supo. Le dije que el corte de luz era solo parte de aprender a ser fuerte. Me creyó y cargué la vergüenza en silencio, orgullosa de que nunca sintiera el peso completo. Cuando quiso unirse al club de debate en la secundaria, vendí la última joya que me dio mi esposo, un camafeo de su abuela. Salvador subió al escenario con un traje 2 tallas grande y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Lágrimas escondidas tras el orgullo. Ese niño, mi niño, hablaba con fuego, seguro de que cambiaría el mundo. Yo le creí por ambos. La universidad trajo más cuentas de las que podía manejar, pero las manejé de todos modos. Trabajé turnos dobles, salté comidas, pedí préstamos a mi nombre, no al suyo, para que su crédito quedara limpio. Aún recuerdo cuando lanzó su birrete al aire en la graduación, su sonrisa deslumbrante, agradeciendo a sus profesores, sus amigos sin darse cuenta de que la mujer aplaudiendo atrás había sido la razón por la que estaba allí. La lluvia caía más densa cuando doblé hacia mi colonia. Las luces de los porches brillaban cálidamente desde casas ordenadas, cada una escondiendo sus propios dramas. La mía era más pequeña que la mayoría. Un lugar estrecho con pintura descascarada, pero era mía. Cada azulejo, cada viga, cada maceta había sido pagada con mis manos. Llegué a mi reja. Me detuve y miré el jardín enterrado bajo la humedad. En verano, florecería con rosas las que mi difunto esposo plantó el año que nos casamos. Salvador solía ayudarlo a regarlas, sus pequeñas manos salpicando más sobre sí mismo que en la tierra. Mi garganta se apretó con el recuerdo. Pero las lágrimas se negaron a salir. Las lágrimas eran un lujo. Esa noche, la furia era lo único lo bastante firme para sostenerme. Porque lo que más me golpeó en esa puerta del banquete no fue su crueldad, fue lo fácil que borraron los años que pasé manteniéndolos a flote. Qué invisible se vuelve el sacrificio cuando es conveniente olvidarlo. No vieron a la mujer que se agotó trabajando. Solo vieron a alguien que aún podían usar, burlar, desechar. Entré a mi casa, cerrando el frío con un clic firme de la cerradura. Mi abrigo se deslizó de mis hombros
y lo coloqué cuidadosamente sobre la silla. Movimientos tranquilos y deliberados. En el escritorio junto a la ventana estaba la carpeta que no había abierto en meses, sus esquinas gastadas por años de acumular polvo. Dentro yacía la verdad de dónde venía su banquete, su champán, su departamento, su comodidad. Mis manos se detuvieron sobre la carpeta. El peso de la decisión pesado en mi pecho. Si querían llamarme mendiga, tal vez era hora de recordarles de quién era la mesa en la que comían. La carpeta esperaba, y yo también, lista para abrir el libro de secretos que tan convenientemente habían olvidado. La carpeta estaba exactamente donde la dejé, cajón inferior de mi viejo escritorio de caoba. La madera rayada por décadas de uso. La saqué lentamente, como si perturbara algo sagrado, aunque lo que contenía no era santo, sino prueba. Las palabras cuentas de la casa me miraban en mi propia letra, tinta desvaída en la pestaña, los bordes curvados por el tiempo. La llevé a la mesa. La puse con cuidado y abrí la tapa. Dentro yacían años de recibos, confirmaciones de transferencias, contratos fotocopiados, papeles delgados que parecían ordinarios. Pero juntos contaban la historia que nadie en ese salón de banquetes quiso recordar. El primer recibo era de la empresa de catering, 72.000 pesos, cargados a mi cuenta. Toqué los números con la yema del dedo. Esa comida sobre la que todos reían, esos pequeños canapés que los colegas de Salvador elogiaron pagados por mí. Detrás, una factura brillante por los vuelos de la luna de miel. 120.000 pesos. No reembolsables. Para llevar a Salvador y Estela a Cancún. Recordé la noche que llamó. Voz tensa por la preocupación, diciendo que no podía cubrirlo. Solo esta vez, mamá. Sonreí, como siempre, y le dije que no lo pensara 2 veces. Seguí hojeando. Recibos por fines de semana en spas que Estela disfrutó con su club de lectura. Una serie de trajes de diseñador que Salvador insistía eran esenciales para él hacer contactos. Arrendamientos de autos, pagos de muebles, y luego la pila más gruesa de todas pagos del departamento. 520.000 pesos en retiros constantes. Esa propiedad en Playa del Carmen, presumida en redes sociales como su legado de papá, no era tal. Era mía. Cada centavo. Mío. La carpeta se volvía más pesada mientras pasaba página tras página. Cada documento me recordaba el hilo invisible que había tejido. Tejiendo su comodidad. Sus ilusiones de éxito. Habían brindado bajo arañas de cristal esa noche, creyéndose hechos a sí mismos. Mientras mis huellas cubrían cada factura, me recosté en la silla. Los papeles desplegados frente a mí como una confesión no pronunciada. La rabia que había hervido desde que salí del banquete comenzó a cristalizarse en algo más frío. Si soy la mendiga, susurré al cuarto vacío. Entonces, ¿quién pagó por su trono? Las palabras resonaron suavemente, tragadas por el tic-tac del reloj en la repisa. Pensé en el rostro de Salvador en el banquete tan suave, tan seguro al decirme que no estaba invitada. Qué fácil había elegido el espectáculo sobre la verdad. No tenía idea de lo frágil que era realmente su mundo. Por años me dije que dar era una forma de amor, que protegerlo de la lucha era mi deber como madre. Pero esa noche dejó claro en qué se había convertido el amor expectativa. Obligación. Un trato unilateral donde mi valor se medía solo por lo que podía dar. Mis ojos volvieron a los recibos, las firmas ordenadas, los sellos de aprobación. Eran más que pruebas, eran poder. Poder silencioso, escondido bajo su arrogancia. Esperando el día en que ya no quisiera ser invisible, cerré la carpeta lentamente, presionando hasta que la tapa quedó plana otra vez.
Mis manos estaban firmes ahora, sin lágrimas, sin temblores, solo resolución. Por primera vez en años, no me sentía como la mujer rogando por un lugar en la mesa. Me sentía como la que la había construido, pagado por ella, y podía desmantelarla con un trazo de pluma. La lluvia afuera se intensificó. Amortiguando el mundo en silencio, me levanté, deslicé la carpeta al cajón y descansé mi palma contra la caoba fresca. Mañana, decidí, no sería como hoy. Mañana, la mano que descartaron como vacía les recordaría qué había estado sosteniendo todo el tiempo. Y con ese pensamiento, me volví hacia mi laptop, lista para comenzar. La laptop zumbaba suavemente mientras levantaba la tapa, el brillo azul de la pantalla bañando los recibos esparcidos en mi escritorio. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado por un largo momento, firmes pero deliberados. Esto no era un impulso nacido de la humillación. Era claridad, años de sacrificios no reconocidos destilados en una decisión. Abrí la cuenta vinculadas a mi empresa, la que había canalizado silenciosamente miles de pesos a las comodidades de Salvador. Contraseña escrita. Acceso aprobado. Filas de transacciones parpadearon en la pantalla, cada una un registro silencioso de su sentido de derecho. La empresa de catering fue la primera. 72.000 pesos, programados para finalizar esa noche. Abrí el portal. Fui a la pestaña de cancelación y di clic. Una pequeña ventana de confirmación apareció, preguntando si estaba segura. Presioné. Sí, en algún lugar de ese salón de banquetes. Los platillos serían retirados antes de que llegara el postre. Luego vinieron los vuelos de la luna de miel. 120.000 pesos. Recordé el correo que Estela me envió. Una lista de exigencias disfrazada de gratitud, asientos en clase ejecutiva, una suite frente al mar, alojamientos no negociables. Los cancelé con 2 clics. El sistema procesó al instante, marcando la reserva como nula. Me imaginé a ellos semanas después, parados en el mostrador del aeropuerto con maletas en mano, atónitos al saber que los boletos no existían. Seguí con el retiro al spa. 48.000 pesos para Estela y sus amigas. La pantalla mostraba imágenes alegres de mesas de masaje y copas de champán. Mi dedo no dudó. Cancelado. Desaparecido. Finalmente, el hilo más grande de todos, el pago del departamento en Playa del Carmen. 520.000 pesos. Años de pagos, deducidos silenciosamente bajo el nombre de mi empresa, anunciados al mundo como la herencia de Salvador. Revisé los términos, mi pulso firme mientras hacía clic en la opción para congelar todas las transferencias futuras. La confirmación de cancelación llegó a mi correo con un timbre satisfactorio. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. 760.000 pesos revertidos en menos de una hora. Una cantidad lo bastante pesada para ahogar sus ilusiones, pero ligera contra las décadas que los había cargado. Imaginé el salón de banquetes en ese momento, la música desvaneciéndose en confusión mientras los meseros susurraban, los servidores retirándose con bandejas, tarjetas de crédito rechazadas en el bar, los invitados moviéndose incómodos, preguntándose por qué la celebración se deshacía ante sus ojos. La noche perfecta de Salvador, cuidadosamente escenificada, ahora colapsando como cristal de azúcar bajo el calor. Cerré la laptop, el brillo desvaneciéndose en la oscuridad. La casa se asentó en silencio. Solo el viento presionando contra las ventanas, la lluvia cayendo más fuerte afuera. No sentí culpa, solo una calma inesperada. Por años, había sido el cimiento invisible de su comodidad. Ahora, con unas pocas acciones silenciosas, me había recordado mi propia autoridad. Me habían llamado mendiga. Pero esa noche,
sin mi mano. Su banquete dorado ya se desmoronaba. Me levanté del escritorio y me serví un vaso de agua. El grifo corriendo constante. La casa se sentía diferente, más ligera, como si el acto de cortarles el flujo hubiera limpiado alguna arteria obstruida en sus paredes. Llevé el vaso a la mesa. Lo puse junto a la carpeta y miré una vez más la pila ordenada de recibos. Por primera vez en años. No me sentía pequeña, me sentía deliberada. El balance de poder había cambiado. Y aunque aún no lo sabían, la celebración que construyeron sobre mi espalda ya se estaba deshaciendo. El teléfono en el mostrador zumbó una vez, luego otra y otra más llamadas entrando antes de que terminara el vaso de agua. El teléfono no dejaba de zumbar. Lo había dejado boca abajo en el mostrador, pero la vibración resonaba en la madera como si el dispositivo estuviera en pánico. Cuando finalmente lo volteé, la pantalla me fulminó 56 llamadas perdidas, notificaciones apiladas como ladrillos, la mitad de parientes que no había oído en años, el resto de números desconocidos, probablemente proveedores, meseros, gerentes del hotel luchando por salvar la noche que acababa de deshacer. No contesté ni una sola. En cambio, tomé el último sorbo de mi agua y observé la lluvia girar más fuerte afuera de la ventana. El silencio de la casa era un bálsamo, roto solo por la tormenta y el zumbido implacable que me negué a reconocer. Entonces vinieron los golpes. 3 golpes pesados contra la puerta que sacudieron el marco. No me moví al principio, pero el cuarto golpe fue más fuerte, seguido por una voz que conocía demasiado bien. «Abre esta puerta ahora mismo». Las palabras de Estela rasgaron el aire. Me levanté con calma. Caminé a la puerta y miré por la mirilla. Allí estaba rostro rojo, cabello desordenado por la tormenta, su vestido plateado ahora arrugado y pegado por la lluvia derretida. Aferraba su teléfono como si fuera un arma, agitándolo en el aire como prueba de algún crimen que yo había cometido. Cuando abrí la puerta, el frío entró con su furia. No esperó a ser invitada. Entró como tromba al salón, sus tacones apuñalando los tablones del suelo. «¡Nos estás destruyendo!», gritó, girando para enfrentarme. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿El banquete está arruinado? El hotel amenaza con echar a todos. Nuestros vuelos, nuestro departamento, nuestra reputación. Lo has destrozado todo». Cerré la puerta con calma deliberada. Me giré y la enfrenté. Ella parecía salvaje, cada centímetro de su cuerpo temblando de indignación. Pero bajo la rabia, vi un destello de algo más miedo. «Actúas como si hubiera jalado el tapete bajo tus pies», dije con calma. Pero solo recuperé lo que era mío. La boca de Estela se torció. «¿Tuyo? ¿Estás loca? Nos estás castigando porque estás amargada, porque no te invitaron. Has humillado a Salvador frente a sus colegas, frente a toda nuestra familia». Pasé junto a ella. Volví al escritorio y abrí el cajón. La carpeta aún estaba allí, con su pestaña marcada. Cuentas de la casa. La puse en la mesa y la abrí, volteando las páginas para que viera. Recibos, transferencias, contratos todos con mi firma, mi empresa, mis fondos. «No finjas que esto fue alguna vez tuyo», dije. Mi voz baja pero firme. El banquete, el departamento, los viajes al spa, los vuelos, todo salió de mí. Puede que lo hayas vestido, que hayas puesto sus nombres en ello, pero cada ladrillo de su supuesto éxito fue pagado con mi dinero. Ella miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extraño. Sus labios se abrieron, pero al principio no salió sonido. Finalmente, siseó. «¿Entonces esto es venganza? ¿Vas a arrastrar a tu propio hijo solo para probar un punto?». «No», dije, cerrando la carpeta con mano firme. «Esto no es venganza, es corrección.
Me llamaste mendiga. Te estoy recordando que yo era quien los alimentaba. Su rostro palideció. El fuego en sus ojos titubeando por un momento. Luego alzó su teléfono, apuñalando la pantalla. Veremos qué dicen los abogados. No te saldrás con la tuya. Casi sonreí. Aunque mi voz permaneció pareja. Trae todos los abogados que quieras. Solo asegúrate de que sepan leer. Su mandíbula se tensó. Se giró bruscamente, corriendo hacia la puerta sin otra palabra. Cuando se cerró tras ella, el eco permaneció en la casa silenciosa, pero no me sacudió. Volví al escritorio. Descansé mi mano en la carpeta y respiré con firmeza. Ella pensaba que esto era el fin. No tenía idea de que apenas era el comienzo. El silencio tras la partida de Estela fue más pesado que su rabia. Me senté un largo rato en el escritorio, mi mano aún en la carpeta como si fuera un ancla. Los papeles dentro habían sido mi carga silenciosa por años. Pero esa noche se convirtieron en mi escudo. Repetí sus palabras en mi mente. Nos estás destruyendo. Nos estás castigando. Quería pintarme como una anciana y amargada atacando. Pero la evidencia en la mesa contaba una historia diferente. La venganza es emocional. Los recibos son factuales. Cuando los golpes en la puerta volvieron 10 minutos después, no me sorprendí. Esta vez no abrí de inmediato. Dejé que su furia se apagara hasta convertirse en brasas antes de abrir el cerrojo. Estela entró de nuevo, su tono ahora más desesperado que enojado. «No puedes hacer esto», espetó, aunque su voz se quebró a la mitad. «No puedes deshacer años de trabajo, años de planeación. Los colegas de Salvador siguen ahí, esperando una explicación. La familia está en pánico. ¿De verdad quieres que te recuerden como la que lo arruinó todo?» Me quedé junto al escritorio, firme como piedra. ¿Arruinar qué? Una actuación, un banquete construido sobre una mentira. Sus ojos se desviaron a la carpeta, aún abierta, los contratos desplegados como una acusación. Tomé uno y lo deslicé hacia ella. Aquí está el acuerdo del catering firmado bajo mi empresa. La cláusula dice claramente que soy la patrocinadora financiera con autoridad exclusiva para aprobar o cancelar. Mi nombre, no el tuyo. No lo tomó. Solo miró la página como si tocarla la quemara. Saqué otro papel, colocándolo cuidadosamente sobre el primero. Este cubre los pagos del departamento. Las instrucciones de transferencia bancaria son explícitas. Cada pago mensual vino directamente de mi cuenta. Si el mundo cree que es el activo de Salvador, es porque eligieron una mentira conveniente. Sus labios se abrieron, pero no la dejé hablar. En cambio, añadí la factura de la luna de miel a la pila. Luego la del retiro al spa. 4 contratos apilados ordenadamente. Cada uno una prueba. Finalmente, la miré a los ojos. No muerdas la mano que te da de comer, especialmente si esa mano guarda los recibos. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella retrocedió, el color drenándose de su rostro. Por primera vez esa noche, Estela parecía menos un depredador y más alguien atrapado donde no tenía derecho a estar. «¿Crees que esto te protege?», preguntó finalmente. Voz más pequeña ahora. «¿Crees que puedes agitar papeles y destruirnos?». «No necesito destruirlos», respondí. «Ustedes lo han hecho solos. Solo me niego a financiar la destrucción por más tiempo». Su teléfono zumbó en su mano y lo silenció torpemente. Vi el nombre de Salvador destellar en la pantalla. Su pánico viajando a través del éter digital. Murmuró algo por lo bajo sobre abogados, sobre hacerme pagar, y recogió el borde de su vestido mientras se dirigía a la puerta. Sus pasos fueron más rápidos esta vez, menos confiados. Sus tacones resonando contra la madera como si no pudiera salir lo bastante rápido, cuando la puerta se cerró tras ella.
No la seguí. Volví los contratos a su carpeta, deslizando cada página en su funda con cuidado deliberado. La calma en mí era ahora más profunda, más afilada, como acero enfriado tras el fuego. Que trajeran abogados. Pensé que intentaran tejer nuevas mentiras sobre las viejas, porque lo que aún no entendían era que el departamento era solo el comienzo. Y mientras cerraba la carpeta, ya sabía que la próxima revelación cortaría aún más profundo. La luz de la mañana se filtró pálida por las cortinas. Pero yo ya llevaba horas despierta. El sueño no llegó fácil, no por arrepentimiento, sino por una claridad que zumbaba más fuerte que cualquier tormenta. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, en silencio por primera vez desde el caos de la noche anterior. Cuando serví mi café, comenzó a sonar de nuevo. El número era desconocido, pero local. Contesté de todos modos. «Señora Villanueva», preguntó la voz de un hombre, cautelosa. «Soy Benjamín Castro, asesor financiero de la propiedad en Playa del Carmen». Mi espalda se enderezó. «¿Sí? Noté algunas irregularidades durante una revisión esta mañana», dijo, revolviendo papeles de fondo. «Los pagos del departamento, bueno, no parecen originarse de Salvador Villanueva ni de ningún fideicomiso a su nombre. Todos se remontan a una empresa que no había visto antes. Villanueva Holdings, S.A. ¿La conoce?» Dejé que el silencio se prolongara un instante. «La conozco», dije finalmente. «Es mía», exhaló, sorprendido. «Entonces debe saber que su empresa está listada como la propietaria legal en el título. Públicamente. Parece ser de Salvador. Pero la documentación dice lo contrario. ¿Ha habido algún error?» «Ningún error», respondí, firme como el café enfriándose en mi mano. «Compré el departamento a través de esa empresa. Cada pago, cada declaración de impuestos, cada reparación ha venido de mí. Dudo. Entiendo. Bueno, eso es un problema. Su hijo lo ha presentado como su herencia, citándolo como un activo familiar en varios documentos informales. Si se cuestiona, la discrepancia podría generar problemas incómodos. Incómodos para quien, pregunté suavemente. La pausa en la línea lo dijo todo. Por años había visto a Salvador y Estela presumir ese departamento como si fuera su joya de la corona. Publicaciones en redes sociales con copas de champán en el balcón. Subtítulos sobre el legado de papá perdurando. Cada fotografía estaba montada sobre un cimiento de mentiras y lo había dejado pasar, diciéndome que no valía la pena la pelea. Pero la pelea llegó a mi puerta de todos modos. «Señor Castro», dije, suave pero firme, «mantenga esos documentos exactamente donde están. Me pondré en contacto a través de mi abogado. Si alguien pregunta por el departamento, refiéralos a mí». «Por supuesto», dijo rápidamente. «Solo pensé que debía saberlo». Terminé la llamada y puse el teléfono lentamente, el peso de sus palabras aún resonando en mis oídos. El departamento no era solo otro gasto, era una piedra angular de la ilusión que Salvador y Estela habían construido. Sin él, su historia de riqueza y herencia se rompía de par en par. Caminé al escritorio. Abrí la carpeta otra vez y saqué el paquete grueso etiquetado «Propiedad Playa del Carmen». La escritura del título, sellada con mi empresa, me miraba. Por un largo tiempo estudié la firma al final mi nombre. Escrito en trazos firmes, prueba que no podía ser borrada por susurros o espectáculo. Todos esos años de ser descartada, disminuida, borrada. Y sin embargo, mi letra había estado debajo de todo, sosteniendo la vida que reclamaban como suya. Habían mentido no solo a mí, sino a todos los que creyeron que el departamento era suyo. Y ahora, con la verdad en mis manos, la mentira era frágil como cristal. Deslicé la escritura de vuelta hasta su funda
y cerré la carpeta con una finalidad deliberada. El tiempo del silencio había terminado. Tomé el teléfono de nuevo. No para responder las llamadas perdidas que seguían llegando, sino para marcar a Raúl Mendoza. La voz de mi abogado sería la siguiente en escuchar esta revelación. Porque el departamento ya no era solo una propiedad, era una palanca. Para cuando llegué a la oficina de Raúl Mendoza, la ciudad ya se había sacudido la lluvia matutina. El vestíbulo olía ligeramente a pulimento de cedro, el tipo de aroma destinado a calmar los nervios antes de conversaciones difíciles. Me registré con la recepcionista. Esperé solo un momento antes de que Raúl mismo apareciera. Impecable como siempre, en un traje azul marino y gafas de armazón delgado. Señora, Villanueva dijo cálidamente, extendiendo una mano. Tenía el presentimiento de que la oiría pronto. Me llevó por puertas de cristal a su oficina, toda de madera oscura y pilas ordenadas de archivos. El tipo de lugar donde la verdad se escribe y se hace permanente. Puse mi carpeta en su escritorio, la que había vivido en mi cajón por demasiados años, y la empujé hacia él. La abrió, escaneando rápidamente. Recibos, contratos, escrituras de propiedad. Caray. No exageraba cuando dijo que guardaba registros. Enseñé historia en la secundaria por 30 años. Dije, cruzando las manos, documentar es un hábito, especialmente cuando la gente quiere olvidar. Raúl dio una leve sonrisa. Luego se acomodó en su silla. Entonces dígame, ¿qué resultado busca? Me recosté. No quiero sus disculpas. No quiero cenas de reconciliación ni promesas vacías. Quiero protección. Quiero una línea tan clara que no puedan fingir no verla. Y si esa línea atraviesa su banquete, que así sea. Asintió pensativo, acercando una libreta legal. De acuerdo. Primero, redactaremos cartas de cese y desista, una para Salvador, otra para Estela. Han difamado públicamente. Te han llamado mendiga. Te han excluido de eventos que pagaste. Eso termina ahora. Luego, la reasignación de la propiedad. Presentaremos para asegurar que el departamento en Playa del Carmen quede completamente bajo tu empresa, intocable por cualquier reclamo verbal. Finalmente, prepararemos advertencias de difamación, para que si siquiera insinúan que eres inestable o vengativa, tengamos bases legales para responder. Mientras hablaba, la opresión en mi pecho se aflojó. Cada palabra era otra piedra levantada de los años que había cargado en silencio. Y el fideicomiso, pregunté. Llegaremos ahí, me aseguró. Pero primero, aseguramos lo que está más en riesgo, tu nombre y el departamento. Desde ahí, podemos despegar el resto. Redactó con trazos rápidos de su pluma, cada palabra tallando la línea que había pedido. El sonido de la tinta en el papel era firme, reconfortante. Cuando terminó, golpeó la libreta y levantó la vista. Tendré esto mecanografiado, notariado y entregado en 48 horas. Asentí. Hazlo en 24. Sus cejas se alzaron ligeramente. Luego rió. Veo que no estás de humor para la paciencia. La paciencia, dije, es lo que nos trajo aquí. Me estudió por un largo momento. Intentarán decir que es un farol. Sabes, las familias siempre lo hacen. Dirán que no te atreverías, que eres demasiado sentimental, demasiado atada por la sangre. Lo miré a los ojos. Firme. Ya lo hicieron. Por primera vez desde que entré. Raúl sonrió plenamente. Bien. Entonces mostrémosles que no estás de farol. Revisamos cada documento cuidadosamente. Su asistente entrando para notarizar donde fuera necesario. Con cada firma, sentía el balance cambiar más. Las cadenas invisibles aflojándose, eslabón por eslabón. Para cuando firmé la última página, el peso en mis hombros se sentía décadas más ligero.
Raúl reunió los papeles en una pila ordenada. Los deslizó en un sobre pesado y los selló con una presión firme de su mano. Una vez que estos se entreguen, no hay vuelta atrás. No hacía habido vuelta atrás por mucho tiempo. Dije, cuando salí de su oficina, el sol había roto las nubes, iluminando las banquetas en oro pálido. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Otra llamada que no respondería. Pronto. Salvador y Estela tendrían respuestas escritas en papel membretado. Y cuando leyeran esas palabras, la actuación que habían construido a su alrededor comenzaría a resquebrajarse. Para cuando regresé a casa de la oficina de Raúl, la tormenta ya había comenzado, aunque no del tipo que dejaba charcos en el suelo. Esta se extendía más rápido, alimentándose de pantallas y susurros. Encendí mi laptop y me recibió una publicación que ya ganaba tracción. El rostro de Estela sonreía desde una foto filtrada. El pie de foto escrito como un puñal bañado en azúcar. Algunas personas arruinan la alegría por atención. Triste ver a la familia destruir lo que debería haber sido una noche de celebración. Docenas de comentarios habían florecido debajo. Primos, suegros, parientes lejanos que no había hablado en años se unieron. Sus palabras agudas y descuidadas. Siempre supe que era dramática. Los celos nunca envejecen bien. Pobre Salvador, lidiando con esa mujer otra vez. Desplacé hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego cerré la pantalla. Su coro era predecible. Cada voz ansiosa por defender la actuación sin preguntar quién había construido el escenario. El teléfono sonó de nuevo, zumbando en el mostrador hasta que lo tomé. La voz de Salvador se derramó. Tensa por el pánico. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», exigió. Su calma habitual despojada. «Has ido demasiado lejos. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? ¿Vas a destruirnos?». Sostuve el teléfono firme. ¿Destruirlos? No, Salvador, no estoy destruyendo. Estoy revelando. Hubo silencio en la línea, roto solo por su respiración irregular. Me lo imaginé paseando por el departamento que yo había pagado. El traje en su espalda, uno de los muchos que había financiado silenciosamente. «No entiendes», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Todos están hablando. Mis colegas, la familia de Estela, todos. Nos has humillado». «No, Salvador», dije. «Tú me humillaste cuando me llamaste mendiga en tu banquete. He pasado décadas cubriéndote, cargando deudas, pagando cosas que reclamaste como tuyas. Todo lo que he hecho ahora es dejar de proteger la ilusión». Su respiración se detuvo. Y por un momento pensé que se disculparía. Pero luego su tono cambió, endureciéndose. «Pudiste haberme hablado en privado. No tenías que hacer esto público». «No lo hice público», le recordé. «Estela lo hizo. Cuando publicó en línea. El resto del mundo solo ha comenzado a ver la verdad que ella intentó enterrar. Te di años de silencio. Lo tomaste como permiso». Hubo un murmullo al otro lado. Voces de fondo, el tono cortante de Estela. Apagado pero inconfundible. Bajó la voz. «Por favor, mamá, solo deshazlo. Lo haremos bien». Cerré los ojos, escuchando no sus palabras, sino la desesperación debajo de ellas. No era amor, ni siquiera reconciliación. Era miedo de perder lo que habían presumido como suyo. No dije suavemente: «Tú lo harás honesto». «Eso es lo que sigue». Comenzó Areni a hablar de nuevo. Pero terminé la llamada antes de que pudiera. El silencio que siguió no era solitario. Era limpio, como aire fresco tras el humo. Me recosté en mi silla, mirando la carpeta aún en el escritorio. Sus bordes gastados por años de negligencia. Ahora, en lugar de una carga, se sentía como armadura. Cada página era un escudo contra las mentiras que tejían. Cada recibo un recordatorio de lo que debían.
La tormenta fuera de mi ventana se intensificó, copos cayendo en silencio constante. Me envolví más en mi chal y miré el borrón blanco, dejando que la calma se asentara de nuevo en mí, porque esto era solo la primera ola. El departamento aún pendía sobre ellos, esperando ser reclamado por lo que realmente era. Y pronto verían que el papel no miente, incluso cuando las personas lo hacen. Raúl llamó 2 días después, su tono cortante pero firme. Hemos comenzado a desentrañar el fideicomiso. ¿Querrás sentarte para esto? Ya estaba sentada en mi escritorio cuando habló, la carpeta abierta frente a mí como una compañera. Dime. No hizo pausa. El contador forense rastreó retiros de los últimos 5 años. 187.000 pesos registrados como reparaciones de emergencia en casa. Pero los fondos fueron directamente a un contratista que remodeló la cocina de la hermana de tu nuera. Encimeras de granito, gabinetes nuevos, todo. Presioné mis labios, sintiendo el peso del número. Mi esposo había construido ese fideicomiso con años de trabajo y largos trayectos. Y ahora había sido desviado a la encimera de lujo de alguien más. Raúl continuó. 90.000 pesos marcados como gastos educativos. Excepto que no era matrícula. Los recibos muestran boletos de conciertos, estadías en hoteles, fines de semana en spas. Los nombres en las facturas coinciden con Estela y sus amigas. Mi pecho se apretó, pero permanecí en silencio, dejándolo desentrañar el resto. Y finalmente, 340.000 hacia un vehículo listado como necesidad familiar. Fue una restauración de un auto antiguo. Salvador lo registró a su nombre. El contador incluso encontró una foto de él, presumiéndolo en un evento vecinal, alardeando que lo compró con su bono. El silencio que siguió se alargó, roto solo por el leve murmullo de papeles en su lado. Miré mis manos, descansando contra la madera del escritorio. No temblaron, pero la rabia dentro de ellas era firme, pulsante. No solo me traicionaron, dije suavemente. Sangraron el legado de Gerardo. Cada centavo por el que trabajó, cada sacrificio que hizo, drenado en su vanidad. Recordé el rostro de Gerardo el día que estableció el fideicomiso. Su orgullo al explicar que sin importar qué pasara, Salvador siempre tendría algo sólido en que apoyarse. Me miró entonces, ojos cálidos, y dijo: no tendrás que cargarlo sola nunca más. Y aún así, lo había hecho, sola, en silencio, mientras el fideicomiso era tratado como una bolsa sin fondo para lujos. Raúl habló de nuevo, su voz más suave ahora. Podemos presentar de inmediato para la restitución. El mal uso está documentado más allá de cualquier disputa. Pero la elección es tuya, Amalia. ¿Lo llevamos a la corte o los confrontamos en privado? Primero, cerré los ojos. Las imágenes giraban Salvador a los 10 años, sosteniendo la mano de Gerardo. Salvador en su graduación, de pie con un traje que yo había pagado. Salvador la semana pasada, mirándome a los ojos en la puerta del banquete y diciendo: «Perdón, mamá, esto es solo para la familia. Estoy harta de mantenerlo en privado». Dije al fin: «La privacidad es lo que les permitió robar en primer lugar. Si la memoria de Gerardo significa algo, entonces la verdad merece estar a la luz del día». Raúl no dudó. «Entonces, seguiremos adelante. Los documentos estarán listos en días». Tras la llamada, me senté en la quietud de mi hogar, mirando la lluvia caer afuera. El jardín yacía enterrado bajo la humedad, las rosas que Gerardo plantó invisibles bajo el peso del invierno. Pero sabía que florecerían de nuevo cuando llegara la primavera. Y cuando lo hicieran, no sería más la jardinera silenciosa. Sería la testigo, la guardiana de lo que quedaba y la que decidiría qué sobrevivía.
El teléfono zumbó de nuevo en la mesa otro número que no reconocí. Lo dejé sonar, porque la próxima vez que respondiera, no sería ellos. Sería a la corte. El sobre de Raúl llegó en una mañana gris, del tipo en que el sol no podía decidir si quería salir. Lo abrí en la mesa de la cocina. El vapor subiendo de la taza de té a mi lado. Dentro estaba la confirmación audiencia preliminar programada. Juzgado de la Ciudad de México. En 3 semanas. Pasé los dedos por el borde del papel. 3 semanas. Por años. Había sido su cuerda de salvamento silenciosa. En 3 semanas. Sería su acusadora. La noticia se extendió más rápido de lo que pensé posible. Para esa tarde, mi teléfono se iluminó con mensajes algunos suplicantes, otros furiosos, algunos goteando incredulidad. Mi prima Elena llamó. Su voz baja como si la secreto pudiera suavizar el escándalo. Amalia. Es cierto. La corte contra tu propio hijo. ¿La gente dice que has perdido la cabeza? Escuché. Luego respondí simplemente. No he perdido nada. Estoy recuperando lo que ya era mío. Ella balbuceó. Intentó discutir. Pero terminé la llamada antes de que el coro familiar de culpa pudiera empezar. Para la noche, incluso los vecinos susurraban. Irene de enfrente vino con el pretexto de devolver un molde para flan. Se quedó en la entrada. Ojos agudos pero amables. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó. Sí, dije. Me estudió. Luego asintió levemente. Ya era hora. Dejó el molde en el mostrador y se fue sin otra palabra. La familia. Sin embargo, eso era diferente. Salvador no me llamó directamente. En cambio, sus mensajes llegaron filtrados por parientes, cada uno cargando su miedo disfrazado de consejo. Esto lo arruinará todo. Piensa en la reputación. Te arrepentirás de sacarlo a la luz pública. Pero no le temía a la luz pública. Le temía al silencio. El silencio ya me había costado demasiado. Esa noche me envolví en un chal y salí al jardín trasero. La lluvia cubría las rosas de Gerardo. Cada arbusto inclinado bajo el peso húmedo. Me agaché, limpiando la humedad de un tallo frágil, y susurré al aire frío. Me llamaron mendiga. Ahora suplicarán por la verdad. El viento llevó las palabras a la oscuridad. Un voto hablado no para alguien más, sino para mí y para Gerardo, cuyo trabajo había sido desviado en mentiras. En los días siguientes, el pánico en el bando de Salvador se agudizó. Estela publicó otro mensaje críptico en línea sobre miembros familiares tóxicos y traiciones que nadie podría imaginar. Sus amigos se unieron con simpatía, ciegos a la realidad detrás de su tragedia curada. Mis primos, mis sobrinas, todos se unieron al coro, advirtiéndome que estaba yendo demasiado lejos. No respondí. No necesitaba hacerlo. La única respuesta que importaba ya estaba programada por el secretario de la corte, sellada en tinta negra. Raúl llamó de nuevo una semana después. Necesitaremos preparar tu testimonio, Amalia. Mantén tus respuestas claras, factuales, sin adornos. Déjalos que te pinten como dramática. Nosotros responderemos con matemáticas y documentos. El drama no resiste los números. Asentí, sintiendo el acero de sus palabras asentarse en mi propia columna. Por primera vez en años, me sentía más maestra que madre, lista para exponer la lección claramente. Lista para la prueba que vendría. Esa noche, me paré en la ventana, la fecha de la corte grabada en mi mente. La lluvia caía constantemente por la calle, cubriendo las huellas viejas, haciendo que todo pareciera nuevo otra vez. Y sabía que cuando entrara a esa sala de la corte, no sería la mujer borrada de la puerta del banquete. Sería la que sostenía cada recibo, lista para ponerlos al descubierto. El juzgado era más frío de lo que esperaba, no en temperatura sino en espíritu.
paredes blancas, luces fluorescentes y bancas pulidas por décadas de manos inquietas. Me senté junto a Raúl en la mesa de la demandante. La carpeta entre nosotros. Aunque la mayoría de su contenido ya estaba preparado en carpetas ordenadas y diapositivas. Del otro lado del pasillo, Salvador y Estela estaban rígidos. Su abogado susurrando furiosamente al oído de Salvador. Él parecía más viejo. Agobiado no por años, sino por la exposición. Cuando la jueza entró, la sala se sumió en silencio. Miró el expediente. Luego a nosotros. Caso número 24317. Villanueva contra Villanueva. Raúl se levantó primero. Su voz calma, profesional. Comenzó a proyectar los documentos en la pantalla, al frente de la sala. Aparecieron gráficos, codificados por colores. Cada barra un registro de fondos retirados. Cada línea un recibo con mi firma. Habló con precisión, guiando a la corte a través de años de desvíos silenciosos. Este fideicomiso dijo, señalando la pantalla, fue creado por Gerardo Villanueva para preservar los activos familiares. Sin embargo, aquí vemos 187.000 pesos desviados a una remodelación de cocina para una cuñada. 90.000 etiquetados como educación gastados en conciertos y spas. 340.000 para un auto antiguo, registrado únicamente a nombre de Salvador Villanueva. Y, lo más significativo, pagos continuos de 520.000 pesos anuales hacia un departamento en Playa del Carmen, cada centavo de la empresa de mi clienta. No de ningún fideicomiso familiar. El abogado defensor se levantó. Su tono aceitoso. Señora jueza, esto es un malentendido. Las familias a menudo comparten gastos de manera informal. Mis clientes simplemente consideraron estos como regalos, generosamente proporcionados. ¿Seguramente no criminalizaremos el amor de una madre? Sentí las palabras golpear como púas. Pero Raúl no se inmutó. El amor no es el problema. Aquí respondió con calma. La documentación sí. Y cada documento lleva de vuelta a las cuentas de Amalia Villanueva. Los demandados reclamaron propiedad donde no la tenían. Desfilaron activos comprados por mi clienta como herencia personal. Y la difamaron públicamente cuando ella retiró su apoyo. La jueza volvió su mirada hacia mí. Señora Villanueva, dijo, su tono nivelado pero inquisitivo. ¿Qué resultado busca aquí? Me levanté lentamente. El peso de décadas en mi postura, pero no en mi voz. Mis manos descansaron ligeramente en la mesa mientras hablaba. Verdad en papel. Eso es todo. Que el registro coincida con la realidad. La sala se aquietó, por un momento. Incluso Estela dejó de moverse. Sus uñas pintadas congeladas contra la mesa. El rostro de Salvador se sonrojó. Aunque no encontró mis ojos, la jueza asintió lentamente. Garabateando algo en su libreta. Continúen. Raúl siguió presentando evidencia. Cada recibo otra piedra colocada en el cimiento de los hechos. Para cuando terminó, no había duda de dónde había venido el dinero, ni quiénes habían sido beneficiados. Las mentiras que habían tejido parecían débiles contra el peso de contratos, firmas y transferencias bancarias. La defensa intentó de nuevo, repitiendo palabras como malentendido familiar y falta de comunicación, pero sonaban huecas en el aire estéril de la sala. Los números no malinterpretan. El papel no olvida. Cuando la sesión se aplazó por el día, recogí mis cosas silenciosamente. Mis rodillas dolían por las largas horas, pero mi espíritu no. Por una vez, no había sido silenciada por las vergüenzas ni descartada como dramática. Había sido escuchada. Y mi verdad ahora vivía más allá de la memoria. Vivía en el registro. Cuando salí del juzgado al aire invernal, respiré profundamente. La pelea no estaba terminada aún.
pero el cimiento había sido establecido. Y la próxima vez que entráramos a esa sala, no sería solo mi voz la que hablara, sino el veredicto mismo. El fallo llegó 2 semanas después, entregado no con un golpe de martillo dramático, sino con la cadencia medida de la voz de la jueza. Me senté en la mesa de la demandante, mis manos cruzadas, mientras Raúl estaba pirosa a mi lado, ojos fijos en el estrado. La corte encuentra evidencia suficiente de mal uso y tergiversación de los fondos del fideicomiso, leyó la jueza. Su tono uniforme, casi clínico. Se ordenará la restitución, devolviendo las cantidades mal utilizadas al fideicomiso familiar. El departamento en Playa del Carmen, comprado únicamente a través de la empresa de la demandante, permanecerá como su propiedad legal, separado permanentemente de cualquier reclamo por parte de los demandados. Además, los demandados tienen prohibido acceder o administrar cualquier activo del fideicomiso en adelante. Sus palabras llenaron la sala como una marea. No hubo esposas, ni jadeos de escándalo, solo el sonido de la finalidad asentándose sobre todos nosotros. Justicia elegante vinculante, innegable e irreversible. Giré la cabeza lo suficiente para ver a Salvador. Estaba rígido, labios apretados y pálidos, su abogado susurrando urgentemente a su lado. Los ojos de Estela se movían por la sala, buscando a alguien que reflejara su indignación, pero nadie encontró su mirada. La actuación había terminado, y el público ya se había ido. Para mí, el fallo no era victoria, era equilibrio. Las balanzas habían estado desequilibradas por años, y ahora descansaban donde siempre debieron estar. Después, fuera del juzgado, Raúl me entregó una copia del fallo. «Está hecho», dijo simplemente. Sostuve el papel con cuidado. No como un arma, sino como un registro. No borraba las décadas de silencio, ni la humillación del banquete, ni el aguijón de ser llamada mendiga, pero significaba que mi verdad vivía donde nadie podía negarla de nuevo. «Gracias», le dije. Me dio un pequeño asentimiento. Justicia elegante, Amalia, no ruidosa, pero duradera. Esa noche, regresé a mi casa silenciosa. La lluvia se había derretido ligeramente, dejando parches de césped visibles en el jardín. Me paré en la ventana, mirando las rosas de Gerardo bajo su cubierta invernal. Imaginándolas brotando en primavera, pensé en él, en el fideicomiso que había construido con sus manos firmes y largas horas, destinado a asegurar el futuro de Salvador. Nunca imaginó que yo sería la que lo defendería en cambio, pero al mirar el fallo en mis manos, supe que él lo habría entendido. El teléfono sonó una vez, 2 veces, lo dejé sonar. Cuando apareció la notificación de buzón de voz, no la reproduje. Ya no necesitaba escuchar sus excusas ni su indignación. La ley había hablado por mí. Puse el fallo en el mismo cajón de caoba donde una vez estuvo la carpeta. El lugar donde vivía el silencio. Ahora contenía algo más fuerte que las palabras prueba. La casa estaba quieta. Mi respiración era constante. Y por primera vez en años, sentí el suelo bajo mí nivelado. No agobiado por deudas que no debía. El equilibrio había sido restaurado. Pero el equilibrio no es paz. Es solo el terreno en el que debe tomarse la próxima elección. Y ya sabía cuál sería la mía. Los días después del fallo estuvieron marcados por un silencio tan completo que parecía antinatural. Mi teléfono, que una vez zumbaba sin cesar con llamadas, ahora estaba intocado en el mostrador, sin primos exigiendo explicaciones, sin Estela tejiendo su red de quejas, ni siquiera la voz suplicante de Salvador. Al principio, lo revisaba compulsivamente, esperando otra ola de veneno o culpa, pero el silencio se mantuvo.
La ausencia de su ruido se filtró en la casa como un nuevo ritmo, y me encontré adaptándome a él. El té sabía diferente sin el peso de las interrupciones. Las noticias vespertinas sonaban sin que me estremeciera ante la posibilidad de escuchar mi nombre torcido en la boca de alguien más. El silencio. Descubrí. No era soledad. Era alivio. 3 mañanas después, abrí la puerta principal para recoger el periódico y encontré un sobre en el tapete. Sin sello. Sin dirección de remitente. Solo deslizado bajo la puerta. Silencioso como la lluvia que cayó durante la noche. Lo llevé a la mesa de la cocina. Me senté y deslicé un dedo bajo la solapa. Dentro había una sola fotografía. El banquete. Las arañas brillando arriba. Los invitados chocando copas en sus trajes pulidos y vestidos de lentejuelas. Y allí, borrosa en el fondo pero inconfundible, estaba yo. Mi espalda girada. A medio paso, saliendo mientras la seguridad rondaba cerca. La volteé. En tinta oscura, apresurada, alguien había escrito: «Aquí fue cuando todo se derrumbó». Me quedé muy quieta. Las palabras presionando contra mí, como si llevaran un peso más allá de la tinta. Mi primer instinto fue preguntarme quién lo había enviado. Salvador Estela. Uno de los primos que había vitoreado desde las gradas de su actuación. O tal vez alguien que simplemente presenció el momento y quiso grabarlo en mi memoria. Pero la verdad no importaba. La foto era real. Las palabras eran suyas. Estudié mi figura en la imagen. Hombros rectos, pasos medidos. Sin lágrimas a la vista. Pensaron que era el momento en que todo colapsó. Pero mirándolo ahora, vi algo diferente. Fue el momento en que me negué a romperme. El momento en que el silencio dio paso a la verdad. Por un largo rato, sostuve la fotografía entre mis manos, sopesando su mensaje. Luego me levanté. La llevé a la pequeña trituradora en la esquina de mi estudio y la pasé por ella. La máquina zumbó, cortando la imagen en cintas hasta que no quedó nada reconocible. Lo que se había derrumbado no era la familia. Era la ilusión de ella, la imagen que habían curado con mi dinero. Mi silencio. Mi necesidad de pertenecer. Esa ilusión se había ido, despojada por documentos y juicio. Lo que quedaba no era ruina, sino libertad. Esa noche dormí profundamente, sin ser perturbada por teléfonos sonando o mensajes venenosos. El silencio ya no estaba vacío, era un lienzo. Un espacio donde algo nuevo podría escribirse. Algo que nadie más podría reclamar o corromper. Por la mañana, me levanté temprano. Abrí las cortinas de par en par y vi la lluvia derretirse lo suficiente para revelar la tierra oscura del jardín. Debajo, las rosas de Gerardo esperaban, pacientes como siempre, listas para florecer de nuevo cuando la temporada lo permitiera. Y mientras estaba allí, supe que había llegado el momento de plantar algo propio, no para ellos, no para las apariencias, sino para las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por la obligación. La decisión se formó claramente en mi mente. Firme como el aire invernal, construiría algo duradero. Algo que no pudieran borrar ni explotar. El zumbido de la trituradora aún resonaba en mis oídos mucho después de que la fotografía se había ido. Finas tiras de papel brillante yacían enrolladas en el bote. Nada quedaba sino fragmentos de arañas, lentejuelas y mi figura borrosa capturadas a medio paso. Me quedé sobre él un momento, estabilizando mi respiración. La imagen se había ido, pero el recuerdo permanecía, solo que ahora llevaba un peso diferente. Pensaron que era el momento en que la familia colapsó, pero yo sabía mejor. Lo que terminó esa noche no fue la familia. Fue la ilusión de ella la que desfilaron para vecinos y colegas, vestida con grandiosidad prestada, cosida con mi silencio y mi dinero. La familia se había ido mucho antes del banquete.
solo que no había querido admitirlo. Me aferré a las apariencias, convenciéndome de que mantener la paz era lo mismo que mantener el amor. Esa ilusión se quemó lentamente, durante años de sacrificios silenciosos, hasta que la puerta del banquete simplemente encendió el cerillo. Fui al chimenea. Me arrodillé y encendí una llama, uno por uno. Alimenté al fuego recibos antiguos, copias de las facturas de spa, restauraciones de autos, los interminables gastos de emergencia que nunca fueron míos. Las llamas curvaron los bordes, ennegreciendo mentiras en cenizas. No se trataba de borrar evidencia. Raúl tenía cada copia respaldada 3 veces. Esto era otra cosa. Ritual. Cierre. El fuego crepitó y siseó mientras cada página se desintegraba. Observé hasta que las cenizas se asentaron, grises y ligeras, el peso desaparecido. Cuando la última esquina se desmoronó, susurré al cuarto silencioso. No más ilusiones. Me levanté, limpié el hollín de mis manos y volví a la ventana. Afuera, la lluvia había comenzado a descongelarse en pequeños parches. La tierra debajo oscura y húmeda. Una temporada estaba cambiando. Lenta pero segura. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de perseguir la pertenencia. ¡Pertenecer! Me di cuenta. Había sido el anzuelo. Colgaron la aceptación como un premio. Y yo lo pagué en plazos pensando que algún día sería suficiente para comprarme un asiento en su mesa. Pero ninguna cantidad de dinero podía comprar respeto de aquellos determinados a retenerlo. Pertenecías a mí misma, al trabajo que había hecho, al jardín que Gerardo había plantado, al hogar que aún estaba de pie por mí. El silencio en la casa ya no me presionaba. Se expandía, abierto y amplio, como una habitación en la que no había entrado antes. Imaginé que podría construirse aquí no para Salvador, no para Estela, no para primos ansiosos por tomar partido en la historia de alguien más. Algo completamente mío. Caminé al escritorio. Abrí una nueva carpeta y deslicé una hoja en blanco dentro. En la pestaña, escribí en letras mayúsculas ordenadas, Fundación. El nombre aún no estaba pulido, pero la intención sí. Un lugar donde las mujeres que habían cargado el peso de otros sin reconocimiento pudieran encontrar apoyo, donde el silencio ya no se confundiera con debilidad. Cerré la carpeta y la puse cuidadosamente sobre el escritorio de caoba, donde una vez descansaron las cuentas viejas, la vista me estabilizó. Algo nuevo estaba comenzando. Nacido no de la ilusión, sino de la verdad. Esa noche, antes de acostarme, revisé el jardín una última vez. La lluvia se aferraba obstinadamente a las rosas, pero sabía que debajo las raíces se mantenían fuertes, listas para florecer cuando la temporada lo permitiera. Y al cerrar las cortinas, llevé la misma certeza en mí misma. Algo más fuerte esperaba bajo las cenizas. El departamento se vendió más rápido de lo que esperaba. Las propiedades en Playa del Carmen rara vez permanecen ociosas, y esta con sus líneas limpias, vista al mar y reputación cuidadosamente escenificada, atrajo ofertas en días. Firmé los documentos de transferencia con una mano que no tembló, observando mientras la tinta se secaba sobre décadas de engaño. La confirmación de la transferencia llegó la semana siguiente. Los números en mi cuenta, casi reales en su tamaño, por un momento me permití sentarme con ello. No con el dinero en sí, sino con lo que significaba libertad. Esta vez, los fondos no estaban destinados a nuevas empresas de Salvador, ni a retiros de spa de Estela, ni a emergencias de parientes lejanos. Esta vez eran míos para dirigir, míos para definir. Caminé al estudio. Saqué la carpeta que había etiquetado Fundación y comencé a redactar.
Pensé en las mujeres que conocí en la biblioteca donde trabajé las viudas juntando pensiones. Las madres que empeñaban reliquias para mantener un techo sobre las cabezas de sus hijos. Las maestras que trabajaban mucho después de la edad de retiro, porque sus familias consideraban sus sacrificios esperados. Mujeres que, como yo, se les dijo que su valor se medía solo en lo que daban. La Fundación Villanueva. El nombre se sentía extraño al principio, como devolverle algo de dignidad al legado de mi familia después de que había sido empañado. Pero no era para Salvador, ni para Estela, ni para ninguno de los que lo habían despilfarrado. Era para las mujeres que nunca dejaron de dar, que merecían saber que la dignidad podía restaurarse, incluso tarde en la vida. Lo estructuré cuidadosamente. Subvenciones para mujeres mayores pagando su propia educación. Fondos iniciales para aquellas que comenzaban pequeños negocios después de los 60. Estipendios de emergencia para viudas dejadas con nada más que deudas. No caridad, sino inversión. No lástima, sino poder. La primera subvención vino directamente de la venta del departamento. Asigné una parte para financiar becas en el colegio comunitario, local, una específicamente para mujeres mayores de 50 que regresaban a estudiar. Otra porción fue a un fondo de préstamos rotatorios para mujeres que querían abrir panaderías, talleres de costura, servicios de tutoría. Cosas pequeñas, tal vez, pero cosas que podrían convertirse en cimientos propios. Cuando el anuncio se hizo público, llegaron mensajes, algunos felicitatorios, algunos escépticos, algunos incluso burlones. No es irónico, escribió un primo. Está dando dinero otra vez. Pero esta vez sonreí. No entendían y no necesitaban hacerlo. Esto no era dar por miedo a no ser amada. Esto era dar con límites, con propósito, con respeto en su núcleo. Conocí a la primera beneficiaria de una subvención un mes después. Su nombre era Juana, de 68 años. Una viuda que había pasado su vida apoyando el negocio de su esposo, solo para encontrarse sin nada cuando él falleció. Quería abrir una pequeña tienda vendiendo conservas que había hecho por años en su cocina. Con la subvención, finalmente pudo rentar un local. Sus manos temblaron cuando le entregué la carta de aprobación. Pero su voz era clara. Pensé que era demasiado tarde para mí. Pero tal vez no lo es. Apreté sus manos suavemente. Nunca lo es. Conduciendo a casa esa noche, sentí algo asentarse en mí. Una paz que no había existido durante todos los meses de conflicto. Por años, había sido forzada al papel de benefactora para aquellos que me despreciaban. Ahora, elegí serlo para aquellos que valoraban la dignidad. Esa elección lo cambió todo. En casa, archivé la carta de aprobación de Juana en la carpeta de la fundación. La pila crecería. Lo sabía. Con nombres e historias que importaban más que cualquier banquete o departamento, jamás podría. Cerré la carpeta y la puse en el centro del escritorio. El lugar reservado alguna vez para evidencia de traición. Ahora contenía prueba de algo completamente diferente, renacimiento. Y al apagar la luz, supe que mi trabajo no estaba terminando. Solo estaba comenzando. La primavera llegó lentamente a la Ciudad de México. La lluvia retrocediendo centímetro a centímetro, hasta que la tierra se suavizó lo suficiente para plantar. Pasé la mañana en mi pequeño patio trasero, arrodillada en el suelo con guantes puestos firmemente en mis muñecas. En mis manos estaban esquejes de las viejas rosas de Gerardo, las que había llevado de casa en casa, nunca dejándolas morir sin importar cuántos inviernos las presionaran. Los tallos eran tercos pero vivos, sus raíces listas para arraigar en la tierra de nuevo. Cavé cuidadosamente, bajando cada uno en su lugar, presionando la tierra firme a su alrededor. Una brisa pasó por el patio.
trayendo consigo el recuerdo más leve de veranos pasados. Gerardo riendo mientras Salvador salpicaba agua torpemente en los rosales. Pétalos brillando al sol. Permití que el recuerdo viniera, pero no que hiriera. Era parte de mí, parte del suelo, parte de las rosas que siempre regresaban. Cuando me puse de pie, limpiando la tierra de mis rodillas, el patio se sentía cambiado. No lleno aún, no floreciendo, pero expectante, como el comienzo de algo honesto. Esa noche, justo cuando el crepúsculo extendía una luz lavanda por el cielo, hubo un golpe en la puerta, uno suave. No los golpes a los que me había acostumbrado durante el caos del invierno. Abrí y encontré a Paloma parada allí, su mochila colgada en un hombro, el cabello escapando de su trenza. Miró alrededor nerviosamente antes de dar un paso adelante. Desde dentro de su chamarra, sacó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Quería que tuvieras esto», susurró, presionándolo en mi mano. Desplegué el papel y encontré un capullo de rosa. Rosa pálido. Su tallo cortado corto. El reconocimiento me golpeó de inmediato. Las rosas del centro de mesa del banquete. Las que Estela había ordenado en arreglos extravagantes. Paloma había tomado una. La había escondido y la trajo aquí. La miré, sorprendida. «No debiste venir sin decírselo a tus padres». «Lo sé», admitió, ojos brillando. «Pero tenía que hacerlo. Siguen diciendo cosas horribles sobre ti. Abuela, no les creo. Vi todo esa noche. No hiciste nada malo». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento no era más la adolescente atrapada entre mundos, sino la pequeña que una vez se acurrucó en mi regazo con libros de cuentos de hadas. Mi pecho se apretó, y extendí la mano, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. «Gracias», dije suavemente. «Esto significa más de lo que sabes». Miró el capullo en mi mano. «¿Lo plantarás, sí?», dije. «Crecerá aquí, con las mías». La llevé al jardín. Me arrodillé una vez más en la tierra y presioné el tallo cuidadosamente en un pequeño espacio entre los esquejes de Gerardo. Paloma se agachó a mi lado, sus manos flotando como si quisiera ayudar, pero temiera hacerlo mal. Juntas presionamos la tierra firme, y cuando terminamos, nos quedamos en silencio, mirando la frágil promesa verde anidada entre la tierra. El sol se hundió más, las primeras estrellas asomando débilmente a la vista. Paloma finalmente se giró hacia la casa. «Debería irme antes de que noten». Toqué su brazo suavemente. «Vuelve cuando puedas. Mi puerta siempre estará abierta para ti». Ella sonrió, pequeño pero seguro, y se deslizó de vuelta por el camino, su figura desvaneciéndose en el crepúsculo. Me quedé en el jardín, mis ojos en el capullo que me había confiado. Con el tiempo, florecería como todas las rosas, llevando tanto el recuerdo de dónde vino, como la esperanza de dónde pertenecía ahora. Respiré el aire fresco de la noche, la tierra aún húmeda bajo mis guantes, y dejé que las palabras se formaran silenciosamente, firmes como la verdad misma. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas.